¿Cómo te sentirías si intentaras armar un rompecabezas sin mirar la caja? Solo tienes las fichas. Sería difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es únicamente las fichas. Se trata también de entender el orden, en cómo encajan las cosas entre sí. Eso es secuenciar actividades en proyectos. Ese es el tema de nuestro capítulo. Así que vamos adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Bueno, esto es interesante porque un proyecto por definición es un flujo, en el sentido que es un conjunto de actividades que tienen una conexión específica. Pero el proyecto es un flujo. Es decir, aquí nos vamos a conectar bastante con la teoría Lean, nos vamos a conectar, por supuesto, con todo lo que tiene que ver agilismo, pero en realidad esto es un tema de base. Los proyectos son un flujo y son un flujo entre actividades que tiene una cierta complejidad, probablemente muchísima complejidad. Nota lo siguiente, o por lo menos es lo que he percibido. Es fácil entender el proyecto como un montón de partes, ¿verdad? Es decir, el alcance, pero pocas veces se comprende que esas partes tienen una relación, que debe haber un orden entre las cosas, que entre las actividades debe haber cierto orden, de eso casi nunca se habla. Y el hecho de que no se hable no quiere decir que la complejidad desaparezca. Así funcionan las cosas. Vivimos en una época, y esto por supuesto es mi opinión personal, donde tenemos la tendencia a sobresimplificar la realidad. Y eso, en mi opinión personal, es un fallo de criterio, porque el hecho de que tú cuando pases la calle mires para otro lado no quiere decir que vienen carros rápido y que te pueden atropellar. Entonces, el hecho de que pretendamos que la realidad y nuestro trabajo en proyectos sea súper complejo y que queramos describirlo en dos o tres cosas, no implica que verdaderamente es así. Y eso se da y nos estrellamos con la realidad cuando estamos en ejecución, porque en muchas ocasiones no entendemos por qué si planeamos ciertos tiempos simplemente no se dan, por qué nos encontramos un montón de cuellos de botella, porque pareciera que las cosas no avanzan, porque todo lo que debería funcionar no funciona. Mira, mucho de eso tiene que ver con que ignoraste o pretendiste desarrollar el proyecto de una forma hiper simple y la realidad te está informando que es mucho más compleja, ¿verdad? Entonces es ahí donde se empiezan a no darse los planes y es ahí donde los tiempos empiezan a deslizar y donde nos empezamos a retrasar. Y siempre surge un comentario como, bueno, es que el equipo de proyecto no está avanzando. No, probablemente sí está avanzando, pero la línea de base en realidad no recogió la complejidad y como no recogió la complejidad, pues no nos está dando la mano para poderla navegar, esa complejidad, y nos estamos encontrando en caliente con las cosas, como quien arma o intenta o tiene la pretensión de armar un rompecabezas sin siquiera ver la caja. Es un error de juicio, es un error de juicio de fondo, ¿ves? Esto no es un tema simplemente técnico. La secuenciación de actividades para muchos es un tema puramente académico, ¿sí? Se considera algo que está muy bonito en la universidad, está muy bonito de ver en el posgrado, en el curso de gerencia de proyectos, pero no, en la realidad no lo vamos a hacer porque somos muy simples y muy ágiles y no sé qué. Recuerda que eso no es agilismo, ¿sí? De hecho, es una enorme ingenuidad. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Primero, lo primero que te diré es, oye, no cometas esa ingenuidad, entiende. Si quieres que tu proyecto salga bien, no ignores la complejidad, entiende que la complejidad está ahí y más que ignorarle y darle la espalda, atiéndela, abrázala. Entiende que es parte de nuestro trabajo y que es eso lo que vuelve lindo nuestro trabajo. Cuando tú abrazas la complejidad, cuando tú entiendes que debes navegarla, entonces te vuelves tú más sofisticado para atender esa complejidad y tus resultados empiezan a mejorar. Entonces, primer punto, ¿cómo hago si tengo un listado de 150 actividades?
para darme cuenta cuál es el orden verdaderamente lógico de las cosas. Obviamente depende de donde estés. Si estás en un entorno muy predictivo, en proyectos lineales, en ingeniería muy física, etcétera, pues seguramente vas a poder armar un plan o una red de proyecto mucho más estructurada. De pronto tienes que armar un pedazo de la red de proyecto. Cuando digo red de proyecto, te estoy hablando de las actividades y las secuencias entre ellas, hasta cierto punto, y poco a poco lo irás resolviendo a medida que vayas avanzando. Si estás en un entorno muy ágil, ¿verdad? Pues seguramente no vas a hacer una red de proyecto, pero sí vas a tener que resolverlo en la planeación de cada sprint. El punto es que tienes que entender que el truco de pronto no está únicamente en identificar las actividades y el alcance, sino en entender el orden, en entender cómo se conecta, cómo se arma esa red que en muchas ocasiones no es tan visible. Cuando tú entiendes eso, es como cuando Neo estaba en Matrix, ya todo lo empiezas a ver diferente, empiezas a entender la Matrix y empiezas a lograr resultados que otros no pueden lograr. ¿Por qué? Porque conceptualmente creciste. Entonces, volviendo al tema. Bueno, tengo 150 actividades, 200, 500, 1000 actividades. Bueno, ¿y esto cómo lo empiezo a resolver? Primer punto, seguramente el conocimiento no lo tienes tú, ¿sí? Porque tú estás gerenciando el proyecto, pero tú no haces el trabajo en conexión a lo que hablamos en un episodio anterior. Los que conocen estos temas, esa complejidad, son quienes hacen. Entonces tienes que partir de que tú no sabes, pero sí sabes liderar, sabes que este tema es importante y tienes que empezar a armar equipos por disciplinas de especialistas donde sientas al soldador, al jefe de soldadura con todo su equipo, les das las actividades, les das herramientas conceptuales para que ellos empiecen a fijar verdaderamente cuál es el orden de las cosas, ¿verdad? También trabajas con la gente de estructuras, ahí me estoy pasando un poquito para el mundo de la construcción. Ellos sí saben de eso y es decirles, oye, ya que identificaste las actividades, también trata de explicarme en tu paquete de trabajo de estructura cómo es el orden verdadero de las cosas. Fíjate que esa es una actitud diferente, es una actitud donde tú estás liderando, pero tú no pretendes saberlo todo porque sabes que los verdaderos expertos son otros. Aún así les puedes dar mucho apoyo y puedes generar esa dinámica de trabajo. En la medida que los diferentes equipos especialistas te van proporcionando de alguna forma pequeñas redes de proyecto en sus paquetes de trabajo, será tu labor empezar a integrar todas esas pequeñas redes en una gran red de proyecto, ¿sí? Lo interesante es que vas a poder absorber dentro de tu proyecto la complejidad y tu red de proyecto realmente va a tener mucha información y mucho conocimiento que no estaba en tu mente, sino en el de los equipos y se va a volver un instrumento accionable, un instrumento que va a servir para coordinar muchísimas cosas. Cuando te dan esa información, típicamente hay sorpresas, porque siempre hay alguien que dice, oye, yo no sabía que esto dependía de esto, oye, yo no sabía que entonces nos vamos a atrasar porque toca esperar tal cosa. Sí, fíjate, fíjate. Y la culpa no la tiene quien dijo eso. No, así muchas veces son las cosas. Te lo ibas a encontrar de sorpresa, te ibas a quebrar la cabeza después, pues ahora lo sabes. Y entonces en ese orden de ideas lo puedes gestionar, lo puedes resolver. Pero entonces tu red de proyecto se vuelve un instrumento verdaderamente interesante para ver cosas que en principio no son tan evidentes. Hablemos un poquito de los elementos formales en el PMBOK, ¿vale? Para que te ayude a repasar cosas. La primera entrada, obviamente, es el plan de dirección de proyecto, específicamente todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de cronograma, la línea base de alcance, porque es de ahí donde tú vas a partir, ¿verdad? Después vienen los documentos del proyecto y hay cosas que te pueden ser supremamente útiles. Por ejemplo, los atributos de las actividades, es decir, esta actividad es una de esas actividades que puede responder a más esfuerzo, es decir, si le meto más gente, podría eventualmente reducir los tiempos o no, o es una actividad de duración fija. Eso te va a servir un montón, ¿sí?
para empezar a entender la verdadera relación entre actividades. La lista de actividades, por supuesto, es importante. Si no tienes lista de actividades, pues estás frito o frita, ¿sí? Porque no tendrás cómo conectar cosas. El registro de supuestos, asunto importante. A veces no solo hay relaciones entre las actividades, sino que también hay dependencias con hitos y los hitos en muchas ocasiones se marcan como supuestos. Te voy a dar un ejemplo. Me demoro 30 días y te entrego antes del 30 de septiembre y el supuesto, si tiene registro de supuestos, el supuesto es que me vas a entregar el material en julio, ¿sí? Obviamente, si me lo entregas después de julio, en agosto, pues ya no te voy a entregar a tiempo. Entonces a eso te toca marcarlo como un hito, te toca introducirlo dentro de tu red de proyecto y ya es un tema de gestión. Si no lo pones en ningún lado, eso se va a olvidar, ¿vale? Y te lo vas a encontrar. Alguien va a levantar la mano y va a decir, sí, cierto, es que se dependía de tal cosa. No, ya es too late, ya es demasiado tarde. ¿Y por qué es? Porque no lo introdujiste en tu sistema de información llamado, en esta ocasión, red de proyecto. Las redes de proyecto y en general los cronogramas y muchos otros instrumentos no son cosas que hay que llenar porque la PMO me jala las orejas y no lo hago. No, ese no es el fondo de las cosas, sino que son sistemas de información. ¿Para qué? Para analizar y tomar información táctica a profundidad, ¿vale? Para eso es. Obviamente la PMO lo promueve y todo, pero no te quedes en la superficie. El problema no es el requisito, sino que tiene una utilidad, pero eso depende de ti. Depende de ti. Si tú haces las cosas por hacerlas, pues sí, va a ser algo muy cansón, muy aburrido y lo voy a hacer porque me toca. Si le metes todo el alma a la cosa, si entiendes para qué sirve, si lo usas, en realidad nadie te va a tener que acosar porque entendiste su utilidad y verdaderamente te beneficias de este tipo de instrumentos. También está el listado de hitos, por lo que les acabo de comentar, esa es una entrada importantísima, porque los hitos de alguna forma nos ayudan también a marcar dependencias, no únicamente entre actividades, sino entre otros elementos como los supuestos y las restricciones. Otras entradas, obviamente, son los factores ambientales de la empresa. Recuerda que eso, ahí se incluyen las normas, las culturas, etcétera. Y sabes que eso es muy importante. Hay compañías que son multitasking de por sí. Hay compañías que de alguna forma aceptan los riesgos y dicen, bueno, sí, vamos a hacer como cuatro cosas al tiempo porque para mí es muy importante, más importante avanzar que sacarlo perfecto. Prefiero equivocarme un poquito, pero echar para adelante rápido. Esa es una forma de verlo y eso es un tema cultural. Hay compañías que no, hay compañías que dicen, no, primero haz A y cuando todo esté, después haz B y cuando todo esté en B, haz C. Sí, son mucho más secuenciales porque tienen tendencia a asegurarse mucho más y compran, por decirlo de esa manera, mucho menos riesgo. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es peor? No lo sé, no lo sé. En realidad eso no es relevante. Lo importante es que entiendas que estás trabajando en un contexto y estás trabajando en medio de una cultura y hay culturas que van paso a paso y hay culturas que tienen tendencia a ser mucho más multitasking. Eso te va a marcar muchísimo tu secuenciación de actividades. Y los activos de los procesos de la organización son importantes. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, las redes de proyecto pueden absorber mucho conocimiento, pero también son difíciles de construir. O sea, esto toma tiempo, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que, por ejemplo, cosas que promuevo con mis clientes, que tengas una biblioteca de redes de proyecto con una buena hoja de supuestos que permita entender qué fue lo que pasó en 2 años o 3 años. En ocasiones esto te va a poder ahorrar muchísimo tiempo. Recuerda, el enemigo no son las mejores prácticas. El problema, o más bien la solución, no es dejar de hacer estas cosas que porque no tenemos tiempo. No, el verdadero enemigo es el esfuerzo. Entonces busquemos maneras eficientes de implementar las mejores prácticas, pero hagamos las mejores prácticas. Quizás nuestro mayor problema cultural en América Latina, comentario personal, es que nosotros pretendemos hacer todo de forma regular o no aplicar mejores prácticas, saltarnos muchas cosas, siempre con la idea de que estamos ocupados. Pareciera que esa frase, estoy ocupado, nos justifica muchas deudas técnicas que tenemos. Pero después de todo eso, pretendemos que los proyectos salgan perfectos. Eso es extraño y es muy de nuestra cultura. Si queremos buenos resultados, nos toca hacer las cosas bien. Y con esto no desconozco que estás ocupado.
te digo es, haz las cosas bien y busca la manera de hacerlas de forma eficiente, dado que no tienes tiempo. Eso también es real, eso también te lo creo, pero no hay una dicotomía real entre esas cosas, ¿sí? O sea, no es que si estoy ocupado no lo hago y ya, no, porque en realidad el proyecto sufre lamentablemente por eso. Ahora, hablemos de las herramientas y las técnicas del proceso de secuenciar actividades. La típica y la más conocida, y es una clásica, y es clásica porque es útil, es todos los métodos de diagramación por precedencia, las redes de proyecto que seguramente aprendiste en la universidad, y todo lo que sea CPM o Critical Path Method, ¿cierto? Todos los métodos de ruta crítica. Por supuesto, por este medio no puedo hablar de temas muy técnicos. Lo que sí te diré es que debes ser muy bueno o muy buena haciendo esto y debes entender verdaderamente el project o tu primavera o tu plan view, cómo es que calcula las cosas. O sea, tú debes saber calcular a mano en una hoja tu red de proyecto. Por más que no lo hagas en el día a día, sí debes entender el fondo de las cosas. Para eso te recomiendo, espero sacarlo pronto, los contenidos premium, que es donde ya puedo tener un tablero y video y ya poquito puedo dar clase, pero pues por ahora en este podcast no es la idea. La idea es simplemente acompañarte en esta lectura y que tal vez tengas un poquito más de contexto y puedas tener cierta conciencia para que tu lectura del PMBOK salga cada vez mejor. Pero esto lo vamos a acompañar con contenido premium. Espero prontamente sacarlo. Nada más que la agenda es compleja, pero esto lo hago con mucho gusto. Vamos a ver, estén pendientes ahí en las descripciones de los episodios. Entonces, esa es la gran herramienta, la CPM, ¿verdad? Hay otros temas importantes que se asocian y es, por ejemplo, la determinación o el análisis de las dependencias. Recuerda que hay dependencias internas y externas, es decir, las dependencias internas son las dependencias entre las actividades del proyecto y externas es las dependencias con otros proyectos, por ejemplo, como el de los proveedores. Te pongo un caso clásico, clásico. Cuando se está construyendo, hay una dependencia externa a otro proyecto llamado ascensor. Ese ascensor no lo está haciendo el constructor, lo está haciendo un proveedor, pero marca en muchas ocasiones muchos tiempos. Entonces, ¿cuántas dependencias externas tienes en tu proyecto? ¿Cuántas dependencias internas? ¿Cómo gestionas una cosa y cómo gestionas la otra? Son cosas bien diferentes. Hay dependencias obligatorias o de lógica dura y dependencias discrecionales. Recuerda que la lógica dura son cosas que físicamente tienen que ser así. O sea, ahí no se le puede meter creatividad a la cosa. Y hay dependencias discrecionales y es que no es que tenga que ser así, pero se prefiere que sea así. ¿Por qué es importante pensar en eso? Porque cuando necesitas comprimir tu cronograma, pues le puedes echar mano a las discrecionales y no las obligatorias. Que no te pase como pasa muchas veces, que eres el planner del proyecto o el encargado de manejar el cronograma y red de proyecto, pero no tienes mucha experiencia verdadera y real en la ejecución de los proyectos y terminas comprimiendo donde no se puede. Eso es súper típico y lo que hace es mostrar un desafío estructural y es que en las redes de proyecto y quienes operan los cronogramas verdaderamente no tienen el conocimiento de fondo para, para tomar ciertas decisiones. Y con eso no quiero decir que las personas que planifican y que son planners de proyecto y que llevan los cronogramas tengan que ser genios y sabérselas todas. No, de eso no se trata. Con esto lo que les quiero decir es que el seguimiento de proyecto requiere de una integración de conocimientos y no de una persona por allá encerrada en una oficina sacando reportes y supuestamente generando estrategias cuando está muy lejos de la operación. Lo que hay que hacer es invitar a las personas de la operación en espacios eficientes para que se puedan tomar decisiones. Es un tema más de liderazgo y de gestión del conocimiento, ¿ves? Recuerda, no estás obligado a saberlo todo, nadie lo sabe todo, no tienes que saberlo todo, ¿sí? Pero sí tienes que liderar y tienes que trabajar con la gente que sí sabe, ¿vale? Y eso tiene mucho valor también. Entonces, a eso se refiere el análisis de dependencias. También tienes que analizar los adelantos o los atrasos. Adelanto, recuerda que en inglés es lead
Y retrasos es lag. Es decir, no siempre las actividades cuando termina una comienza la otra al mismo tiempo. A veces hay unas esperas, eso se llama un lag. O a veces se puede comenzar antes o a veces pueden trabajar con cierto paralelismo. Bueno, es ese análisis que se vuelve muy importante. Ahí, por ejemplo, puedes tener perfectamente 20% del tiempo del cronograma, ¿sí? Eso no es simplemente un ejercicio de casi dibujo, donde simplemente se pone una cosa detrás de otra sin analizarlo, no. Así como le inviertes un montón de tiempo a hacer un presupuesto e investigación, debes invertirle tiempo, investigación, energía a armar tu cronograma, ¿sí? Esto es importante, el cronograma es importante que salga bien. El cronograma no es un dibujo simplemente, y el cronograma te tiene que servir, te debería servir para navegar el proyecto verdaderamente. Hago mucho énfasis en eso porque la verdad noto que hay muy poco análisis, muy poca prioridad y tal vez muy poca conciencia de la importancia de un cronograma, de tener un cronograma de calidad, verdadera calidad. Ahí nos falta bastante. Por eso hago ese comentario. Por supuesto, todos los sistemas de información, estos son temas que pues seguramente no se pueden hacer a mano, aunque todavía hay cronogramas en Excel, en barritas de colores. Lo sé, lo sé. El problema no es el Excel, ¿sabes? Yo no vendo tecnología ni me obsesiono con eso, pero lo que permite ver el Excel es que hay muy poco análisis. O sea, si te conformas con un programa en Excel, el problema no es que no hayas invertido en recursos ni nada de eso, sino que obviamente no tienes predecesores. Obviamente en un Excel lo único que vas a poder hacer es algo súper simple, pero el Excel como herramienta no te permite absorber toda esta complejidad de la que te hablo y por tanto tienes ahí una versión descafeinada, deshidratada, light, medio inútil de un cronograma. En realidad, es más un cronograma de referencia que un cronograma táctico de navegación. Entonces aquí bienvenidos todos los sistemas de información. Como te digo, es más importante que lo manejes bien a la herramienta como tal, pero obviamente estoy hablando para que tengas una referencia de un project, de un Jira, de un Primavera, de un PlanView, bueno, el que quieras, pero úsalo bien y debes poder calcular lo que dicen en esos softwares, debes poder por lo menos demostrarlo en papel, ¿sí? Eso es importante. La mayoría de la gente no entiende verdaderamente cómo se calcula una ruta crítica, cómo se arma una red de proyecto y entonces un poquito tragan entero, ¿no? O sea, no pueden tener errores fuertes en su cronograma, pero no tienen ni idea cómo detectarlos, pues porque obviamente no saben cómo se calcula y en realidad es algo que es un conocimiento, una habilidad de base cuando trabajas en proyectos. Tú dices, no, es que no me gustan las matemáticas, que para eso están los softwares. Sí, estoy de acuerdo. Lamento que no te gusten las matemáticas, pero sí tienes que entender de fondo cómo se construye la información que te están entregando tus softwares para que puedas decir, oye, eso no tiene sentido. Oye, eso está bien. Oye, no entiendo tal cosa, explícame tal cosa. Ah, eso sí es importante. Ahora, ¿cuáles son las salidas del proceso? Obviamente el diagrama de red de proyectos, que es donde conectas las actividades entre ellas, también con las dependencias externas y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y seguramente después de que hagas estos análisis, seguro, si los haces a profundidad, vas a actualizar muchos documentos, entre ellos, por ejemplo, los atributos de las actividades, vas a encontrar nuevas actividades, vas a actualizar el registro de supuestos, la lista de hitos, porque a medida que vas aprendiendo cosas, pues te vas encontrando que algo hacía falta o algo había que modificar durante la planeación y eso está perfecto. Entonces, en conclusión, mira, en conclusión, ten presente que un proyecto ante todo es un flujo. Quien domina el flujo domina en gran medida el proyecto. No es simplemente un conjunto de elementos discretos, sino que en realidad hay un flujo de trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que eso no siempre es tan fácil de ver, pero recuerda, tienes que desarrolla esa visión, la visión de flujo. Mira, te voy a dar un dato curioso. La Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona se comenzó en 1882. Eso fue hace un montón de años, mucho más que un siglo, mucho más, ¿no? Casi siglo y medio. Y no se ha acabado todavía. ¿Por qué?
porque en la medida que van cambiando los arquitectos, porque obviamente los arquitectos pues van ido cambiando, se han ido muriendo y han aparecido unos nuevos, las prioridades y en general el flujo de trabajo cambia y eso afecta fuertemente el desarrollo, por ejemplo, de esa obra. ¿Eso en qué nos hace pensar? En que la adaptabilidad está buena, la adaptabilidad es importante, pero la planeación también. Fíjate. Fíjate, el problema no siempre es un tema de alcance, el problema puede ser un tema de flujo. Y ese es un concepto más, digamos, menos obvio de ver. Entonces, ¿cómo es el flujo de tu proyecto? Está bien, háblame de actividades, pero para la próxima, háblale a tu gente. ¿Cuál es el flujo del proyecto? ¿Cómo verdaderamente y en detalle se conectan las actividades? ¿Quién sabe eso? ¿Cómo lo coordino? Esas son las cosas que te invito a considerar para que puedas tener muy buenos resultados con proyectos que terminan a tiempo. Quien domina el flujo, domina buena parte del proyecto. Espero que hayas encontrado interesante este episodio y hasta la próxima.